¿Usted dejó de comer pan por miedo y aún así su azúcar no baja? Tal vez evitó las tostadas del desayuno, el pan del almuerzo, incluso ese pequeño pastel en una reunión familiar. Tal vez hizo todo como le dijeron, y sin embargo, cuando se mide el azúcar, los números siguen sin darle tregua. Esa frustración es más común de lo que imagina, y no tiene que ver con falta de voluntad ni con que su cuerpo ya no responda. Tiene que ver con información incompleta. Durante años se repitió una idea muy simple. Si hay diabetes, el pan y los dulces son el enemigo. El problema es que esa idea, aunque bien intencionada, dejó fuera algo fundamental. Porque muchas personas eliminan el pan, pero siguen teniendo picos de azúcar, cansancio después de comer, antojos intensos y esa sensación de que haga lo que haga, su cuerpo no coopera. Y ahí aparece el miedo, la culpa y la resignación. Será así para siempre, piensan algunos. Hoy quiero mostrarle algo distinto. Hoy va a ver cómo es posible comer pan e incluso algo dulce en ciertos momentos con menos impacto en el azúcar en la sangre. No se trata de magia, ni de trucos extremos, ni de comer sin control. Se trata de entender el orden en que come, las porciones reales que su cuerpo puede manejar y los acompañamientos inteligentes que cambian por completo la respuesta de la glucosa. El mismo alimento, en un contexto distinto, puede provocar un resultado muy diferente. Antes de seguir, quiero ser claro y honesto con usted. Esto no reemplaza a su médico, ni pretende que abandone tratamientos o decisiones clínicas importantes, pero sí le da algo que muchas veces nadie explica con calma. Una estrategia práctica para comer con menos miedo y más control. Una forma de usar la biología a su favor, en lugar de luchar contra ella todos los días. Piénselo por un momento. No es lo mismo comer pan solo, con el estómago vacío y a toda prisa, que comerlo cuando su cuerpo ya está preparado para recibirlo. No es lo mismo un dulce improvisado que un pequeño postre dentro de una comida bien armada. Su organismo responde al contexto, no solo al alimento aislado. Y entender esto puede marcar una diferencia real en sus mediciones y en cómo se siente después de comer. Si se queda conmigo hasta el final, le voy a mostrar paso a paso cómo aplicar esto en la vida diaria, sin complicaciones y sin extremos. Y además, le voy a dar 3 ejemplos concretos de desayunos con pan que en muchas personas suelen salir mucho mejor en el glucómetro. Desayunos reales, posibles y pensados para la vida cotidiana. A partir de ahí, comer ya no se siente como una amenaza, sino como una decisión consciente. Y todo empieza por entender el problema oculto que casi nadie le explicó. El verdadero problema no es el pan, tampoco es el arroz, la pasta o incluso algo dulce de vez en cuando. El verdadero problema es la rapidez con la que el azúcar de esos alimentos entra en la sangre. Esa velocidad es la que marca la diferencia entre un cuerpo que maneja bien la glucosa y un cuerpo que entra en caos. Imagine por un momento que su azúcar en la sangre es como una montaña rusa. Cuando come pan solo, con el estómago vacío o sin ningún tipo de preparación previa, esa montaña rusa sube de golpe. En pocos minutos, la glucosa se dispara. Ese es el famoso pico. El cuerpo detecta el peligro y responde como puede. El páncreas libera grandes cantidades de insulina para intentar bajar ese azúcar lo más rápido posible. Durante un rato parece que todo vuelve a la normalidad, pero el problema no termina ahí. Después de esa subida brusca, casi siempre viene una caída igual de rápida. Y esa caída es la que muchas personas no asocian con la comida, pero la sienten claramente en el cuerpo. Aparece un cansancio profundo, una pesadez que no se explica solo por la edad. A veces llega el sueño a media mañana o después de comer, como si de pronto le apagaran el interruptor de la energía. Otras veces aparecen antojos intensos, especialmente de algo dulce, como si el cuerpo pidiera más combustible de inmediato. Ese sube y baja constante es lo que realmente desgasta al organismo. No es un evento aislado. Es una repetición diaria, desayuno, comida, cena, día tras día.
El cuerpo entra en una montaña rusa metabólica que lo obliga a reaccionar siempre en modo de emergencia. Y cuando algo vive en emergencia constante, tarde o temprano se agota. Por eso muchas personas dicen, dejé el pan y aún así me siento mal, o ya no como dulces y sigo con bajones. Porque el foco nunca estuvo solo en quitar alimentos, sino en cómo y a qué velocidad llegan esos azúcares al torrente sanguíneo. El cuerpo no está diseñado para recibir grandes cantidades de glucosa de golpe, sin ningún tipo de freno. Las señales corporales suelen ser claras, aunque a veces se normalizan. Sueño después de comer, dificultad para concentrarse, irritabilidad, hambre poco tiempo después de una comida, sensación de debilidad o temblores leves. Muchas personas creen que eso es normal en la diabetes o parte de envejecer, pero en realidad es el cuerpo avisando que algo no está funcionando bien en la forma de comer. Cuando la glucosa entra demasiado rápido, no solo afecta a la energía del momento. Con el tiempo ese patrón favorece la resistencia a la insulina, el aumento de peso y la sensación de que cada vez se necesita más esfuerzo para obtener el mismo resultado. Comer deja de ser un acto placentero y se convierte en una fuente de preocupación. La buena noticia es que cuando se reduce la velocidad de entrada del azúcar, la respuesta del cuerpo cambia. La montaña rusa se vuelve una pendiente suave. Hay menos picos, menos bajones y más estabilidad. Y esa estabilidad es la base sobre la que se puede empezar a recuperar el control. Antes de pensar en eliminar alimentos, lo primero es aprender a frenar esa rapidez. Y eso empieza por entender el orden correcto de lo que ponemos en el plato. Existe una regla sencilla que puede cambiar por completo la forma en que su cuerpo responde a la comida. No es una dieta, no es una prohibición y no requiere contar calorías. Es una regla de orden. Primero la fibra, luego la proteína y al final el carbohidrato. Cuando este orden se respeta, el mismo plato puede producir una respuesta metabólica mucho más estable. Para entenderlo mejor, usemos una metáfora simple. Imagine que su sangre es una avenida tranquila. Cuando come carbohidratos solos, como pan o arroz sin acompañamiento, es como si de pronto soltáramos todos los autos al mismo tiempo, sin semáforos ni control. El tráfico se vuelve caótico. Eso es el pico de azúcar. En cambio, cuando hay semáforos bien colocados, los autos siguen siendo los mismos, pero entran de forma ordenada, poco a poco, sin choques ni sobresaltos. La fibra y la proteína funcionan como esos semáforos metabólicos. La fibra es siempre el primer semáforo. Viene principalmente de los vegetales, especialmente los de hoja verde y los que tienen buena textura. Cuando usted empieza una comida con fibra, esta crea una especie de capa de protección en el sistema digestivo. No bloquea los alimentos que vienen después, pero sí los hace pasar más despacio. Es como poner reductores de velocidad antes de una zona peligrosa. El cuerpo tiene tiempo de reaccionar con calma. Después entra la proteína. La proteína no solo nutre los músculos y otros tejidos, también envía señales importantes al estómago y al páncreas. Al comer proteína en segundo lugar, la digestión se vuelve más lenta y controlada. El estómago trabaja con más orden y el cuerpo se prepara para manejar la glucosa que vendrá después. Además, la proteína genera saciedad, lo que ayuda a no comer de más sin darse cuenta. Finalmente, llegan los carbohidratos. Pan, arroz, pasta, papa o incluso algo dulce. En este punto, el cuerpo ya no está en alerta máxima. Ya hay semáforos activos, el tráfico está regulado y el azúcar entra de forma mucho más gradual. El resultado suele ser un aumento más suave de la glucosa, sin picos violentos ni caídas bruscas. Este orden no elimina los carbohidratos, los domestica. Les quita la capacidad de causar estragos cuando llegan solos y demasiado rápido. Y aquí viene algo importante. No basta con que los tres grupos estén en el plato. El orden sí importa. Comer todo mezclado o empezar por el pan y dejar los vegetales para el final cambia completamente la respuesta del cuerpo. Pero atención,
Porque aquí está el detalle que muchas personas pasan por alto. Si hace este orden con el acompañamiento equivocado, todo se arruina. Por ejemplo, empezar con algo que parece fibra, pero en realidad es mínimo o está ahogado en azúcares ocultos, no cumple la función de freno. O acompañar el pan con bebidas azucaradas anula gran parte del beneficio. El orden correcto funciona cuando los semáforos son reales y cumplen su función. Cuando se aplica bien, esta regla se siente en el cuerpo. Menos sueño después de comer, menos ansiedad por dulce y una sensación de energía más estable. No es un cambio brusco, es una mejora silenciosa que se nota con los días. Y lo mejor es que no exige perfección. Exige intención y constancia. En la siguiente parte veremos cómo elegir esa fibra inicial para que realmente haga su trabajo y no se quede solo en una buena intención. Cuando se habla de empezar la comida con vegetales, muchas personas piensan que cualquier ensaladita cumple la función. Y aquí es donde suele aparecer el primer error. No toda entrada verde activa el freno metabólico de la misma manera. Para que la estrategia funcione, la fibra tiene que ser real, en cantidad suficiente y con la textura adecuada. Las verduras que más ayudan son aquellas que aportan volumen y requieren masticación. Hojas verdes como lechuga, espinaca, acelga, así como pepino, brócoli, coliflor, calabacín, apio o repollo. Estas verduras no solo ocupan espacio en el estómago, también liberan fibra que forma una especie de red en el intestino. Esa red es la que ralentiza la entrada del azúcar que vendrá después. En cambio, una ensalada mini, 2 hojas decorativas al lado del plato o un par de rodajas simbólicas no generan ese efecto. Visualmente parecen saludables, pero metabólicamente casi no cuentan. La cantidad importa más de lo que muchos creen. Una buena referencia sencilla es el volumen, al menos el equivalente a 2 puños cerrados. No hace falta medir gramos ni pesar alimentos. El cuerpo entiende volumen y textura. Si esa entrada verde no le obliga a masticar con calma, probablemente no sea suficiente. Y esto nos lleva a un punto clave que casi nadie menciona. ¿Cómo se come? No solo ¿qué se come? Masticar lento es parte del efecto. Cuando mastica bien los vegetales, activa señales de saciedad desde la boca y el estómago. El cuerpo empieza a prepararse para la digestión con más orden. Comer la entrada verde con prisa, casi sin masticar, reduce parte del beneficio. No se trata de comer despacio por disciplina, sino de darle tiempo a la fibra para hacer su trabajo. Unos minutos bien invertidos aquí marcan la diferencia en toda la comida. Otro error común es pensar que cualquier vegetal procesado sirve igual. Jugos verdes, cremas muy licuadas o verduras convertidas en puré fino pierden gran parte del efecto de barrera. La fibra sigue ahí, pero ya no cumple la misma función mecánica. Para esta estrategia es mejor morder, masticar y sentir el volumen. Lo simple suele funcionar mejor que lo sofisticado. También conviene tener cuidado con los aderezos. Un chorrito de aceite de oliva puede ser útil, pero salsas azucaradas o muy procesadas pueden sabotear la entrada verde. La idea es preparar el terreno, no crear un nuevo problema antes de empezar. Hasta aquí, hagamos una breve recapitulación. Hemos visto que el problema no es el pan, sino la rapidez con la que el azúcar entra en la sangre. También entendimos la regla de oro. Primero fibra, luego proteína y al final el carbohidrato. Y ahora quedó claro que esa fibra inicial debe ser real, en volumen suficiente y masticada con calma. Cuando la entrada verde cumple estas condiciones, se convierte en una verdadera armadura metabólica. En la siguiente parte veremos qué papel juega la proteína y por qué su lugar en el orden es tan importante para mantener la glucosa estable. Después de la entrada verde, llega el segundo freno natural del cuerpo, la proteína acompañada de grasas saludables. Este paso es clave porque consolida el control que empezó con la fibra. Cuando se hace bien, no solo ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, sino que también cambia algo muy importante: cómo se siente el hambre. Para muchas personas mayores de 60 años,
La proteína suele ser un punto de confusión. Algunos creen que deben comer muy poca, otros piensan que es pesada o difícil de digerir. La realidad es que en porciones adecuadas y bien elegidas, la proteína es una gran aliada. No hace falta complicarse. Las opciones más fáciles suelen ser las más simples: huevos, pescado, pollo, carne magra, yogur natural, queso fresco, legumbres bien cocidas o tofu. No se trata de grandes cantidades, sino de una porción moderada, aproximadamente del tamaño de la palma de la mano. Además, la proteína envía señales claras de saciedad al cerebro. Por eso muchas personas notan que después de este paso, el hambre intensa baja y la ansiedad por comer algo dulce se reduce notablemente. Al comer proteína después de los vegetales, el estómago responde de forma distinta. La digestión se vuelve más lenta y ordenada. Esto da tiempo a que el azúcar de los alimentos que vendrán después entre de manera gradual. Las grasas saludables cumplen un papel complementario muy valioso. No hablamos de excesos ni de frituras, sino de pequeñas cantidades de grasas naturales: aceite de oliva, aguacate, nueces, semillas o el propio contenido graso del pescado. Estas grasas ayudan a que la comida permanezca más tiempo en el estómago y el intestino, lo que suaviza aún más la respuesta de la glucosa. Es un freno adicional, silencioso pero efectivo. Para el adulto mayor, este paso tiene otro beneficio importante: estabilidad. Cuando la comida incluye suficiente proteína y algo de grasa saludable, la energía se mantiene por más tiempo. Disminuyen los bajones repentinos, el temblor leve o esa sensación de vacío poco tiempo después de comer. El cuerpo se siente nutrido, no solo lleno. Una señal clara de que este paso está funcionando es la saciedad real. No esa pesadez incómoda, sino una sensación de calma. Comer deja de ser una lucha constante contra el hambre. También disminuye la urgencia por buscar algo dulce al terminar la comida. Muchas personas se sorprenden al descubrir que, cuando el cuerpo recibe lo que necesita en este orden, los antojos pierden fuerza por sí solos. Es importante aclarar que no hace falta perfección. No es necesario combinar siempre la proteína ideal ni medir todo al detalle. Lo esencial es respetar el orden y elegir opciones que le resulten fáciles de digerir y agradables. Un huevo con un poco de aguacate, un pescado sencillo con aceite de oliva, un yogurt natural con unas nueces. Son elecciones simples, accesibles y muy efectivas. Cuando la proteína y la grasa cumplen su papel en el momento correcto, el cuerpo entra en un estado de mayor control. La comida se digiere con calma, la glucosa se mantiene más estable y la relación con los alimentos cambia. Ya no se trata de resistir el hambre, sino de entenderla y acompañarla. En la siguiente parte veremos cómo reintroducir el pan y otros carbohidratos sin miedo, cuando el cuerpo ya está preparado para recibirlos. Llegamos a la parte que más dudas genera: el pan y los dulces. Aquí es donde muchas personas sienten miedo o confusión porque durante años escucharon que estos alimentos son prohibidos. La realidad es que no se comportan igual cuando se comen solos que cuando se comen dentro de una comida bien estructurada. La diferencia no está solo en el alimento, sino en el contexto. Comer pan solo, especialmente en ayunas o acompañado únicamente de café, es una de las formas más rápidas de provocar un pico de azúcar. El pan, al no encontrar frenos previos, se digiere con mucha rapidez. La glucosa entra casi de golpe en la sangre y el cuerpo tiene que reaccionar de manera brusca. En cambio, cuando ese mismo pan se come después de vegetales y proteína, su efecto cambia notablemente. Ya hay fibra actuando como barrera y digestión más lenta en marcha. El resultado suele ser una subida más suave y controlada. Aquí las porciones importan. No es lo mismo una o dos rebanadas dentro de una comida completa que varias piezas consumidas sin preparación previa. El cuerpo puede manejar cantidades moderadas cuando está preparado. Muchas personas descubren que, después de comer vegetales y proteína, con una porción pequeña de pan se sienten satisfechas. No porque se estén obligando, sino porque el cuerpo ya recibió señales de saciedad. Con los dulces ocurre algo parecido, aunque requieren aún más cuidado. Comer algo dulce solo, entre comidas, o como respuesta a un antojo repentino, casi siempre dispara la glucosa. Es azúcar entrando sin freno.
En cambio, una pequeña porción de dulce dentro de una comida completa, cuando ya se activaron los semáforos metabólicos, suele tener un impacto menor. No es lo mismo un postre improvisado que un bocado dulce después de haber comido con orden. Esto no significa que los dulces deban ser diarios ni abundantes. Significa que cuando aparecen, el contexto es clave. Un trozo pequeño, comido con calma y dentro de una comida equilibrada, suele ser mejor tolerado que grandes cantidades consumidas a solas. El cuerpo responde al conjunto, no al alimento aislado. Ahora viene un punto crítico que arruina muchos intentos sin que la persona se dé cuenta. Aquí está el error número 1 de la gente: el café endulzado o la bebida con azúcar. Muchas personas hacen todo bien con la comida, pero acompañan el pan o el dulce con café azucarado, refresco o jugo. Esa azúcar líquida entra a la sangre de forma muy rápida y anula gran parte del beneficio del orden. Es como abrir una compuerta sin control justo cuando el sistema estaba funcionando bien. Las bebidas dulces no necesitan digestión, pasan directo al torrente sanguíneo. Por eso, incluso pequeñas cantidades pueden provocar picos importantes. Si hay sed, lo mejor es agua con un poco de limón o una infusión sin azúcar. El café, si se toma, conviene que sea sin azúcar o con alternativas que no eleven la glucosa. Cuando se entiende esta diferencia, el miedo empieza a bajar. El pan deja de ser un enemigo absoluto y se convierte en un alimento que requiere estrategia. Lo mismo con los dulces. No se trata de vivir restringido, sino de comer con inteligencia. En la siguiente parte veremos otro sabotaje silencioso que muchas personas pasan por alto y que puede echar abajo todo el esfuerzo, incluso cuando el orden del plato es correcto. Cuando una persona siente que hace todo bien con la comida y aún así su azúcar se dispara, muchas veces el problema no está en el plato, sino en el vaso. Las bebidas son uno de los sabotajes más silenciosos y frecuentes del control de la glucosa porque pasan desapercibidas. No se mastican, no sacian y sin embargo pueden elevar el azúcar en la sangre con mucha rapidez. Los jugos son el ejemplo más común. Aunque sean naturales, de fruta recién exprimida, su efecto sobre la glucosa suele ser fuerte. Al licuar o exprimir la fruta, se elimina gran parte de la fibra que ayudaría a frenar la absorción del azúcar. El resultado es una bebida que entra rápido al torrente sanguíneo. Muchas personas toman jugo con el desayuno o la comida pensando que es una opción saludable, sin notar que ese solo gesto puede provocar un pico importante, incluso cuando el resto del plato está bien estructurado. Los refrescos, incluidos los que se presentan como ligeros o ocasionales, también juegan en contra. Más allá del azúcar, la combinación de líquido, dulzor intenso y consumo rápido favorece subidas bruscas de glucosa. Y como no generan saciedad, el cuerpo no registra que ya recibió una carga importante de azúcar. Es una entrada directa, sin frenos. El café con azúcar merece una mención especial porque está profundamente integrado en la rutina diaria. Para muchas personas mayores, el día empieza con café endulzado y pan. Esa combinación, sobre todo en ayunas, suele ser una de las más problemáticas. El azúcar del café entra rápido y prepara el terreno para que el pan eleve aún más la glucosa. Aunque el café tenga otros beneficios, el azúcar añadido puede anular cualquier ventaja metabólica. Lo mismo ocurre con tés endulzados, bebidas naturales, aguas saborizadas o cualquier líquido que aporte azúcar. Al ser líquidos, no respetan los semáforos del plato. Pasan por encima del orden y generan picos aunque la comida sólida esté bien pensada. La buena noticia es que las alternativas son simples y accesibles. El agua sigue siendo la mejor opción. Puede ser natural, con unas gotas de limón o acompañada de una infusión sin azúcar. Para quienes disfrutan del café, tomarlo sin azúcar o con un toque mínimo que no eleve la glucosa suele marcar una gran diferencia. Con el tiempo, el paladar se adapta y el dulzor artificial deja de ser necesario. Otra alternativa útil es separar las bebidas del momento más crítico. Si alguien desea tomar café, hacerlo después de haber comido vegetales y proteína suele ser mejor que hacerlo en ayunas. Lo mismo con ciertas infusiones. El contexto vuelve a ser clave. Cuando se corrige este sabotaje silencioso, muchas personas notan mejoras rápidas sin haber cambiado nada más. El azúcar deja de subir de forma inexplicable y el cuerpo responde mejor al orden del plato. A veces no se trata de hacer más, sino de quitar ese pequeño gesto diario que estaba desarmando todo el esfuerzo. En la siguiente parte veremos cómo manejar los tiempos entre alimentos de forma realista, sin complicarse,
para que esta estrategia sea sostenible en la vida cotidiana. Una de las dudas más comunes cuando se habla del orden de los alimentos es el tiempo. Muchas personas piensan que si no pueden cumplirlo de forma perfecta, entonces no sirve. Y aquí es importante aclararlo con calma. Los tiempos ayudan, pero no deben convertirse en una fuente de estrés. La estrategia funciona mejor cuando se adapta a la vida real. La versión ideal es sencilla de entender. Después de empezar la comida con la entrada verde, se recomienda esperar unos 10 minutos antes de pasar a la proteína. Ese tiempo permite que la fibra se expanda, que el estómago active señales de saciedad y que el sistema digestivo empiece a trabajar de forma ordenada. Luego, después de la proteína y las grasas saludables, otros 10 minutos antes de consumir el carbohidrato ayudan a que el cuerpo esté aún más preparado para manejar la glucosa. Esta versión 10-10 es óptima, especialmente cuando se come en casa con calma. Sin embargo, no todos los días son ideales, y ahí entra la versión realista, que también funciona. Esperar 5 minutos entre la fibra y la proteína, y otros 5 minutos antes del carbohidrato, sigue siendo mucho mejor que comer todo junto o empezar por el pan. Aunque el efecto sea un poco menor, el cuerpo sigue recibiendo el mensaje correcto. Vamos despacio. Para muchas personas esta versión 5-5 es más fácil de sostener en el tiempo y la constancia vale más que la perfección. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se come fuera de casa? En un restaurante nadie está con un reloj midiendo minutos, y no es necesario. Aquí la clave no es el orden exacto, sino el orden natural. Pedir una ensalada o vegetales como entrada y comerlos primero ya activa el primer freno. Cuando llega el plato principal, empezar por la proteína y los vegetales del plato y dejar el arroz, las papas o el pan para el final cumple la misma función. Aunque no haya pausas conscientes, el simple hecho de respetar el orden cambia la respuesta del cuerpo. En reuniones familiares o comidas sociales sucede algo parecido. No se trata de aislarse ni de explicar estrategias a todos. Basta con servirse de forma inteligente. Primero lo verde, luego lo proteico y al final el carbohidrato. El cuerpo entiende ese mensaje aunque el entorno sea distinto. Es importante recordar que esta estrategia no busca rigidez. Si un día no se respetan los tiempos, no pasa nada. Un solo desliz no borra semanas de buen trabajo. Lo que sí marca diferencia es el patrón repetido. Cuando el cuerpo recibe orden la mayoría de las veces, empieza a responder con más estabilidad. Hagamos una segunda recapitulación. Ya vimos que el problema no es el pan, sino la rapidez con la que el azúcar entra en la sangre. Aprendimos la regla de oro. Primero fibra, luego proteína y al final el carbohidrato. Entendimos qué tipo de entrada verde funciona de verdad, cómo la proteína y la grasa ayudan a frenar la digestión, por qué el pan y los dulces necesitan contexto y cómo las bebidas pueden sabotear todo sin que lo notemos. Ahora también quedó claro que los tiempos son una guía, no una prisión. Idealmente 10-10, de forma realista 5-5, y fuera de casa simplemente respetar el orden. Cuando se integra todo esto, la alimentación deja de ser una batalla constante. Se vuelve una herramienta flexible y sostenible. En la siguiente parte veremos qué precauciones tener en cuenta y para quiénes esta estrategia requiere ajustes especiales, para que pueda aplicarse con seguridad y tranquilidad. Antes de cerrar, es importante hablar de los casos especiales y de la seguridad. Aunque esta estrategia es sencilla y suele ser bien tolerada, no todas las personas parten del mismo punto. Entender esto evita sustos innecesarios y permite aplicar el método con tranquilidad y sentido común. Si usted usa insulina o medicamentos que estimulan la liberación de insulina, como las sulfonilúreas, debe prestar especial atención. Al mejorar el orden de las comidas, muchas personas experimentan descensos más marcados de la glucosa. Eso es una buena señal, pero también implica un riesgo si se mantienen las mismas dosis sin supervisión. Bajadas excesivas de azúcar pueden provocar mareo, sudor frío, temblores o confusión. Por eso es fundamental medir la glucosa con más frecuencia al inicio y comentar los cambios con su médico. No se trata de suspender medicamentos por cuenta propia, sino de ajustar de forma segura a medida que el cuerpo responde mejor. En personas con diabetes tipo 1, el orden de los alimentos también puede ayudar a estabilizar la glucosa, pero el manejo es más delicado.
Aquí la observación y el acompañamiento médico son todavía más importantes. Cada cuerpo responde de manera distinta, y la prioridad siempre debe ser la seguridad. Otro punto que merece cuidado es el uso del vinagre antes de las comidas. En algunas personas, una pequeña cantidad puede ayudar a suavizar la respuesta de la glucosa. Sin embargo, no es obligatorio ni indispensable. Quienes padecen reflujo, gastritis, úlceras o molestias digestivas deben ser especialmente prudentes. El vinagre puede irritar el estómago y empeorar los síntomas. Si se decide probarlo, lo ideal es hacerlo bien diluido, en pequeñas cantidades y suspendiendo su uso ante cualquier molestia. Y si no se usa, el método sigue funcionando gracias al orden del plato. También conviene recordar que esta estrategia no es una competencia ni un examen. No hace falta hacerlo perfecto desde el primer día. Algunas personas necesitan adaptar porciones, otras prefieren ciertos alimentos sobre otros, y eso está bien. El objetivo no es forzar al cuerpo, sino acompañarlo. La esperanza aquí es realista. No se promete magia ni soluciones instantáneas. Lo que se ofrece es una forma más inteligente de comer, que en muchas personas ayuda a reducir picos, mejorar mediciones y recuperar una sensación de control. Para algunos, eso puede traducirse en menos medicación con el tiempo. Para otros, en más estabilidad y menos miedo alrededor de la comida. Lo importante es entender que su cuerpo no está fallando, está respondiendo a años de desorden alimentario aprendido, no a una falta de capacidad. Cuando se introduce orden, el cuerpo suele responder con gratitud. Comer deja de ser una amenaza constante y se convierte nuevamente en un acto cotidiano, posible y disfrutable. Este enfoque no le pide que renuncie a todo lo que le gusta ni que viva pendiente del miedo. Le propone algo más sostenible: atención, estrategia y constancia. Con eso, paso a paso, muchas personas logran una relación más tranquila con su azúcar y con su vida diaria. Llegamos al cierre, y vale la pena recordar lo más importante. No se trata de vivir sin pan, se trata de comer con estrategia. No se trata de prohibirse, castigarse o vivir con miedo cada vez que se sienta a la mesa. Se trata de entender cómo responde su cuerpo y darle las condiciones adecuadas para que trabaje a su favor. Cuando hay orden, hay menos picos. Cuando hay menos picos, hay más estabilidad. Y cuando hay estabilidad, la vida se siente distinta. Muchas personas descubren que el cambio más grande no está solo en el glucómetro, sino en la cabeza y en el corazón. Comer deja de ser una fuente constante de culpa. La comida vuelve a ocupar su lugar. Nutrir, acompañar, reunir. No controlar cada bocado por miedo, sino elegir con conciencia. Piense en alguien como Don Luis, de 67 años. Durante años evitó el pan porque le dijeron que era lo peor para su azúcar. Aún así, sus números seguían altos y su ánimo cada vez más bajo. Empezó a aplicar esta forma de comer con orden. No eliminó el pan, no dejó de disfrutar una comida familiar. Simplemente cambió el momento y el contexto. Con el tiempo, sus mediciones se hicieron más estables y, algo igual de importante, recuperó la tranquilidad al sentarse a la mesa. Hoy come sin culpa y con más confianza en su cuerpo. Esa es la diferencia entre vivir restringido y vivir acompañado por una estrategia clara. No es perfecto, no es inmediato, pero es posible y, sobre todo, es sostenible. Ahora quiero preguntarle algo, porque su experiencia también cuenta y puede ayudar a otros. ¿En qué momento come usted el pan? ¿Al inicio de la comida o al final? Escríbalo en los comentarios. Leer cómo lo vive cada persona crea comunidad y nos recuerda que no estamos solos en este proceso. Si este contenido le dio claridad, calma o una nueva forma de mirar su alimentación, lo invito a suscribirse. Aquí encontrará guías prácticas, explicadas con respeto, sin miedo y sin extremos. Acompañamiento para entender su cuerpo y tomar decisiones con serenidad. Recuerde esto: su salud no depende de eliminar lo que ama, sino de aprender a usarlo con inteligencia. Comer con estrategia no es una moda, es una forma de cuidarse todos los días. Y ese cuidado, sostenido en el tiempo, es el que realmente marca la diferencia.